Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Estimados hermanos, con nosotros sucede lo siguiente. Dentro de nosotros llevamos acumulado un montón de recuerdos malos, miedo, temores, inquietudes, y todo eso hace que de nosotros salga lo que hay adentro. El hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas, dice la Biblia. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? Muchas veces se ha ido acumulando un montón de cosas malas y cuando menos esperamos salen. Se dio el caso de un aviador que durante un tiroteo de pronto su mano derecha quedó inmovilizada. Se le analizó todo, se lo llevó al hospital y todo biológicamente estaba bien. Pero se analizó psicológicamente y se llegó a la conclusión, él con su mano derecha le había pegado hacía tanto tiempo a su hermanito cuando eran niños, le había pegado de una forma muy fuerte. Y en ese momento del tiroteo se alborotó todo en su corazón, quedó paralizada la mano derecha. Cuando se le ayudó en este caso a recordar, a aceptar, ya volvió la mano derecha a poder actuar. En nuestro subconsciente, estimados hermanos, hay un montón de cosas, odios, rencores, miedos, y nunca los hemos atendido. Y aquí se cumple lo que dice la Biblia, el hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Si hay cosas malas, esos nos pueden dominar. Y por eso esa realidad hay que atenderla. Nuestros complejos de culpa muchas veces nos hacen obrar en una forma que nosotros mismos no nos explicamos. El Evangelio cuenta el caso de una mujer, la llamamos la mujer samaritana, que un día va a sacar agua al pozo a mediodía para no encontrarse con las demás porque era una persona a la cual odiaban los otros, porque le había quitado los maridos a muchos en el pueblo. Entonces, según ella, iba a estar sola a mediodía porque hay mucho sol y calor y nadie va al pozo en ese momento, pero ahí estaba Jesús y la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Yo no tengo balde para sacar. Y la otra está allá. Tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no nos hablamos. Y Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, Él te daría agua de vida eterna que te quitaría la sed para siempre, que se queda estañada, pero siempre agresiva. Hasta que hay un momento en que el Señor le dice, bueno, vete a llamar a tu marido. No tengo marido, responde ella. Y Jesús le dice, ya sé. No tienes marido porque todos los que has tenido no eran tuyos. Los 5 que tuviste antes y el que tienes ahora no son tuyos. Y aquella se quedó admirada. ¿Cómo sabía este hombre eso? Se suavizó. Entonces el Señor comenzó a trabajarla, la ayudó. Y tanto es así que después ella sale gritando hacia los del pueblo, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella estaba atrayendo a la gente hacia Jesús. No fue a hacer un cursillo de evangelización. Ella, con su experiencia de su encuentro personal con Jesús, de su liberación de tipo espiritual, ella atrayendo a las personas para que fueran a Jesús. Muy importante eso. Como la mujer samaritana,
Muchas veces llevamos cosas adentro que no hemos atendido, que no han sido sanadas espiritualmente y que nos causan graves problemas, como aquel aviador que se le quedó paralizada su mano derecha. También en el Evangelio encontramos el caso de San Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor. Se sentía culpable. Ahora ya el Señor había muerto, resucitado, pero había algo que seguramente había que sanar ahí. En la última cena, Jesús le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo jamás estaría dispuesto a dar mi vida para defenderte. Y el Señor le dijo: mira, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro siguió diciendo: yo no, dispuesto a ir a la muerte por ti. Ahora ya había pasado el tiempo. Y Pedro se acuerda de aquel día que él negó al Señor. Y el Señor lo miró. Y al mirarlo, él recordó lo que le había dicho antes de que cante el gallo: ya me habrás negado 3 veces. El Señor le dio un dato concreto, el canto del gallo. Cantó el gallo y Pedro se acordó y comenzó a llorar, dice el Evangelio, impetuosamente. Y fue su sanación espiritual. O sea, Pedro ya había resucitado el Señor, ya se había convertido, pero en el fondo había algo que estaba trabado, y aquella mirada de Jesús fue la que le ayudó. Cuando Jesús iba pasando, lo llevaban de un lado para otro, de un juzgado a otro, miró a Pedro y lo miró en tal forma, no de reproche, y eso hizo que Pedro llorara amargamente y vino su sanación espiritual. Por eso ahora vemos ese Pedro que ayuda a los demás, porque él ya ha sido sanado espiritualmente. Eso es muy importante en nuestra vida. La mirada de Jesús no fue una mirada de venganza, de reclamo, fue una mirada de misericordia. Tanto es así que Pedro comenzó a llorar impetuosamente. De ahí estaba comenzando su sanación interior. El llanto impetuoso, según los entendidos, indica que sale algo malo que había sido retenido durante mucho tiempo, y ante la mirada de misericordia de Jesús. Los discípulos de Emaús eran discípulos, conocían a Jesús durante 3 años, pero cuando murió Jesús y lo sepultaron, aquellos dijeron: esto se terminó, ¿qué vamos a estar haciendo? Regresemos a nuestro pueblo. Los 2 discípulos de Emaús, desorientados y enojados, no quieren seguir con el grupo apostólico, ya mataron a Jesús, entonces no era el Mesías. Y entonces van enojados de regreso a su pueblo Emaús. Jesús se les presenta y les dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué van discutiendo? Pero Jesús, ya resucitado, se presenta en una forma improvisa y a ellos ni se les ocurrió que podía ser Jesús. Y ellos con enojo le comenzaron a contar que tal Jesús que estuvo por ahí, que predicó, que murió en la cruz, y por ahí dicen unos que fueron a la tumba y no le encontraban. O sea, estaban desorientados y enojados. Jesús les había fallado, según ellos. Lo habían metido en la tumba, había muerto, y entonces estaban afectados internamente. ¿Qué hizo Jesús? Empleó la terapia de la palabra. Comenzó a citarles las frases de la Escritura que hablaban de que Jesús tenía que morir y resucitar.
Más tarde ellos van a dar testimonio de que mientras les hablaba por el camino, les comenzó a arder el corazón, es decir, comenzó la sanación espiritual por medio de la palabra de Dios que Él les había ido recordando. Sintieron que les ardía el corazón, les estaba volviendo otra vez la fe. Ahora ya cambió su actitud hacia aquel caminante que se les había añadido, y cuando llegaron a Emaús le dice: mire, ya es de noche, nosotros te convidamos a cenar con nosotros. Y cuando lo ven a la mesa y bendice los alimentos, se dan cuenta es Jesús resucitado. Y en ese momento desaparece Jesús y ellos salen corriendo para dar la noticia a los demás. Estaban totalmente sanados. Todo aquel pleito que llevaban entre ellos dos tenía origen en eso. Su corazón estaba herido, no había sido sanado todavía espiritualmente. Habían creído en Jesús y los había defraudado, y por eso se regresan y en ese momento quedan sanados espiritualmente y salen corriendo para dar la noticia a otros, la noticia de la resurrección de Jesús. Hermanos, aquí es algo muy importante, la presencia de Jesús nuevamente. Jesús que se les manifiesta y emplea la terapia de la palabra, recordarles todo lo que la Escritura decía acerca de que Jesús que tenía que morir y resucitar. Entonces se sintieron sanados, ya no quisieron regresar, sino fueron a anunciar que habían visto a Jesús resucitado, que querían que los demás también quedaran sanados espiritualmente como ellos. Y esto es muy importante para nosotros, la presencia de Jesús en nuestras vidas. El miedo es muy común en nosotros. Muchas veces hemos tenido miedo de algo. A los apóstoles les pasó. Les vino una tormenta tremenda y tuvieron miedo y gritaron, y como Jesús iba en la barca hasta lo regañaron, se dieron el lujo de regañarlo. ¿No te das cuenta que nos vamos a hundir? En otra tormenta, Jesús para auxiliarlos va caminando sobre las olas del mar, y cuando lo ven venir ellos creen que es un fantasma y se asustan. Jesús los ayuda a quitar ese miedo. El miedo los estaba viendo, los estaba llevando a ver fantasmas, y era Jesús. Mírenme bien, soy yo, les decía Jesús, caminando sobre el agua. El miedo les hizo ver fantasmas, un fantasma que camina sobre el agua, y era el mismo Jesús que iba. En nuestras vidas, estimados, ha habido muchas tormentas, y tal vez algo, un miedo, un resentimiento se ha quedado dentro de nosotros. Desconfiamos de Dios, le echamos la culpa por algo nos está impidiendo el gozo del Espíritu Santo y está saliendo lo malo. Como dice Jesús, de un árbol malo no pueden salir frutos buenos, salen espinas y cardos. El hombre bueno de su buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Lo malo que ha quedado depositado en nosotros, que no hemos sacado nunca, ya nos perdonó Dios, pero nosotros no nos hemos perdonado, nos juegan malas partidas esas cosas que están dentro de nosotros. Por medio de la oración, nosotros tratamos de hablar con Dios, la oración, tratar de hablar. Y es Jesús entonces que, como a los apóstoles, nos habla también. ¿Qué les pasa a ustedes? A Pedro, antes del que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, y la mirada de Jesús, esa es la oración, tratar de hablar con Dios. Y Dios aprovecha ese momento en que nosotros nos relacionamos con Él para curar esas heridas espirituales, odios, resentimientos, miedos que han quedado adentro y que nos causan problemas.
Aprovecha el Señor en la oración para esa sanación espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para sanar a aquellos discípulos de Emaús que iban enojados contra Jesús porque les había dicho que era el Mesías y resulta que él lo habían matado y estaba en una tumba? ¿Qué hizo él? Comenzó a citarles pasajes de la Biblia que hablaban de que Jesús debía morir y resucitar. Usó la terapia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy sanadora. Cada vez que acudimos a la Biblia, el Señor está sanando nuestra mente, nuestro corazón. La palabra de Dios es eminente sanadora. También el sacramento de la confesión que el Señor nos dejó. El Señor, el día que resucitó y se apareció a sus apóstoles, les va a entregar un regalo muy grande. Sopló sobre ellos, dice el capítulo 20 de San Juan, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen les van a quedar sin perdonar. En el sacramento del perdón, por medio del Espíritu Santo, somos sanados. El árbol ya no es un árbol malo, sino es un árbol bueno, sanado. Nos sentimos perdonados, amados por Dios. Perdonarse a uno mismo es muy difícil, estimados hermanos. Muchas veces ya fuimos a confesarnos, el Señor ya nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado todavía. Todavía no hemos sacado, no hemos curado esa herida, no nos hemos dejado curar y entonces nos están jugando malas partidas, esos malos recuerdos que han quedado en nosotros. La confesión es un sacramento eminentemente sanador. Cuando debemos aceptamos, es Jesús mismo el que nos dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de un débil instrumento humano, el sacerdote. Es Jesús el que nos perdona, solo Él puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Dios lo hace por medio de un instrumento humano en el sacramento de la comunión. Ahora, los discípulos de Emaús va de bla, bla, bla con el Señor, hablar y hablar y hablar, hasta que el Señor los llevó adelante y ellos: te invitamos a comer, quédate aquí, ya es muy tarde, ya es de noche. Y dice: cuando lo vieron partir el pan, es Jesús resucitado. Y dice: lo reconocieron en la fracción del pan. La Eucaristía es el momento en que Jesús nos vuelve a partir el pan y nos dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman, beban. Y es el sacramento más sanador que hay para poder comulgar. Previamente ya nos confesamos, estamos en gracia de Dios y entonces este sacramento nos sana espiritualmente. Y debemos salir contentos, como los discípulos de Emaús decían: sentíamos que ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Sentían ellos: algo está pasando. Sentíamos, el corazón les ardía. Antes se había enfriado el corazón, habían perdido la fe. Ahora les ardía nuevamente. Hermanos, en la Santa Comunión eso hace el Señor. Él nos cura, quiere nuestra sanación. Y aquí habría que recordar lo que le pasó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vio que del templo en ruinas comenzaba a salir un chorrito de agua y se iba convirtiendo en un río. Y a él en la visión una voz le dijo: métete en el río. Y él se metió en el río, pero el río le llegaba solo al tobillo. Después el río fue creciendo, le llegaba a la rodilla, después a la cintura y después ya no podía más, tenía que ir nadando. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es algo paulatino. Comenzamos poco a poco, nos va llegando al tobillo, a la rodilla, pero el Señor nos quiere
nadando. La llenura del Espíritu Santo es la gran liberación y sanación interior. Estimados hermanos, cada Eucaristía es un momento, pero excelente, de una sanación interior. Como les digo, el Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos perdonó y nos prometió también por medio del profeta Isaías 43:25, no me acordaré más de sus pecados. Es una promesa fabulosa, porque nuestro mal es estarnos recordando de lo malo. El Señor ya nos perdonó, quiere que nos sintamos libres. El hijo pródigo fue abrazado, besado por su papá, y el papá le organiza una fiesta y él no quería entrar en la fiesta. Yo he pecado, yo te ofendí, hijo, pero entra ya le había puesto vestiduras nuevas y él no quería entrar a la fiesta porque papá te ofendí. Y el papá lo besaba y lo abrazaba. La misericordia de Dios es eso. Y la sanación interior entra cuando nosotros admitimos que ya fuimos perdonados, nos perdonamos nosotros mismos, aceptamos la misericordia del Señor, nos arde el corazón, nos sentimos sanados. Y eso es lo que el día de hoy le pedimos al Señor en esta Eucaristía, sobre todo en el momento de la Santa Comunión. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.